Hola, ¿qué tal, mujeres del río? Estoy contenta por poder compartir con ustedes esta cápsula. Antes que nada quiero darle las gracias a Dios por este tiempo en el que nos permite compartir nuestras vivencias, lo que Dios puede hablarnos o nuestros testimonios que hemos tenido durante ciertas etapas. Bueno, pues gracias, Señor, te damos por este tiempo. Bendice, Señor, esta cápsula, Señor, que sea que sea como un alimento para nuestras vidas. Nos ponemos en tus manos, Señor, que nuestra mente, nuestro corazón se encuentren dispuestos para recibir ese mensaje, Señor, que viene de ti. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues antes quiero comentarles, hacer un pequeño paréntesis sobre esta cápsula, que algo que me pasó fue que el domingo, cuando el señor Don Juan, no sé si lo recuerden, hizo oró por los diezmos. Entonces, cuando él estaba orando, dijo algo así como que le daba gracias a Dios porque aún en esos momentos de dificultad o en etapas de dificultad, Dios no nos ha dejado sin alimento a nuestras familias. Y cuando él dijo eso, igual estaba orando con él cuando se vino a mi mente el recordar que efectivamente en mi caso hemos estado pasando por dificultades porque tenemos en casa un enfermo que es mi papá, como ya saben algunos, y a pesar de que han sido muchos gastos, Dios ha estado con nosotros, no nos ha faltado el alimento en casa ni en casa de mis papás. Yo le doy gracias a Dios por esa bendición. Y en ese momento, cuando me viene ese recuerdo, dije, también en ese momento en mi corazón, en mi mente vino cuando los pastores me lleguen a pedir que llegue a orar por los diezmos, quiero compartirles lo que Dios ha hecho en esta etapa, ¿no? Ahorita que había estado enfermo mi papá. Y pasó, ¿no? Pero pues solamente lo pensé yo. Y después terminamos de orar por los diezmos y después habló la pastora Carmen y comentó, dijo que ella gustaría que alguien levantara la mano y dijera que quiere participar en la cápsula de mujeres compartiendo algo. Y pues obviamente yo no levanté la mano porque como a varias creo que nos da a veces pena hablar ante una cámara o que los demás nos escuchen. Entonces yo me quedé normal, no me estaba escuchando a la pastora cuando siento que levantan mi brazo, mi mano, y era mi esposo quien levanta mi mano y dice que yo empiezo a levantar como si yo hubiese levantado la mano voluntariamente, y no fue así. Él la levanta y la pastora, qué bueno, Laura va a compartir. Y yo dije, pues está bien, sí, yo comparto. Y en ese momento mi esposo me dice, Laura, tienes que hablar sobre lo que Dios ha hecho en este tiempo, cómo ha cubierto Dios esas necesidades en la vida de tu papá. Entonces dije, sí, creo que es desde el momento. Dios creo que se goza y hemos escuchado cómo Dios se goza al escucharnos hablar y darle la gloria a Él. Y creo que este es en mi caso, el poderles compartir lo que he vivido, ¿verdad? En esta etapa difícil que en nuestra familia está pasando. Y para iniciar, bueno, pues quiero compartirles el Salmo 9.1. Salmo 9.1, que dice:
Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas. Y así estoy yo ahorita, alabando a Dios y contando en este momento todas las maravillas que ha hecho Dios en esta etapa que hemos pasado con mi papá, donde él se enfermó de COVID. Pues lo importante que es como hijos de Dios, como hijas de Dios, el confiar en Dios. Dice en 2 de Corintios 5:7, dice, porque andamos no por vista, porque por fe andamos y no por vista. Y así es como debemos de confiar y de ver las cosas, ¿no? Yo veía en el caso de mi papá, pues sí, obviamente veíamos a mi papá y se veía mal. Los doctores decían que no podía estar en la casa, que teníamos que internarlo, que tenía que ir al hospital, pero mi papá no quería. Él decía que si lo llevábamos al hospital era porque queríamos deshacernos de él y pues obviamente como hijos, pues no puedes escuchar a tu papá que te diga eso, ¿no? Entonces, pues por un lado, pues estaban los médicos o familiares médicos que nos decían, tu papá no puede estar en tu casa. Por otro lado, veíamos a mi papá mal, pero llega un momento en el que pues te encuentras sin fuerza, sin saber qué hacer, ¿no? Como entre la espada y la pared, y es cuando nosotros, bueno, mis hermanas y yo dijimos, pues tenemos que entregar todo a Dios, entregarle esta situación a Dios y que sea la voluntad de Dios. En ese momento pues yo platicaba con mis hermanas y les decía, creo que yo no puedo ir y dejarlo al hospital y verle su cara triste, ¿no? O en desagrado o descontento o que se iba a sentir como abandonado por parte de nosotras. Entonces, creo que la voluntad de Dios se va a ejercer tanto en el hospital como en la casa. Y fue ahí cuando pusimos toda nuestra fe, toda nuestra confianza en Dios, en Jesús, porque sabemos que Él es nuestro Padre, porque yo confié en que Él era el que iba a tener el control. Yo no sabía cuál iba a ser la voluntad de Dios. Podía ser la voluntad de Dios que con la enfermedad de COVID, pues mi papá a lo mejor le faltara el oxígeno y ya no pudiera respirar y tuviera que partir, ¿no? de este mundo, pero pues la voluntad de Dios fue otra. En este periodo pues tuve la oportunidad de poder compartirle a mi papá sobre Dios. Pude orar por él y fue algo muy bello. Digo, mi papá pues es una persona que como muy renuente, ¿no? Muy, sí, dice, yo le hablaba de Dios, me decía, ajá, sí, está bien, como que no me oía, pero no me escuchaba. Pero esa vez, en esa ocasión que él se sentía mal y sí, realmente se quedan sin fuerza, le dije, papá, ¿quieres que oremos? ¿Qué te parece si oramos y hablamos con Dios y nos entregamos a Él, papá? Entonces, él me dijo sí, o sea, me movió la cabeza y me dice sí. Y él no podía hablar mucho, pero sí me escuchaba. Y entonces yo oraba y él, a todo lo que yo decía, él decía sí, sí. Y pasó, ¿no? Gracias a Dios. Pasaron unos días, mi papá pues fue sobreviviente de COVID. Él, pues su oxigenación mejoró. Ahorita obviamente no, tuvo secuelas, sí tuvo secuelas, pero él pudo ver cómo Dios hizo
algo en su vida, ¿no? Entonces, en este tiempo, pues obviamente el dinero no alcanza, los poquitos ahorritos o lo que nos podían compartir nuestros esposos, pues también se agotó. Y aun cuando mi papá, bueno, pues también está pensionado y tenía un poquito de dinero, bueno, no alcanza. Cuando te enfermas, el dinero no alcanza. Pero llegó por parte de Dios una provisión y mandó a unas personas que pues no son de nuestra familia, son unos vecinos y ellos llegaron con una provisión en efectivo, pues considerable. Llegaron con silla de ruedas, llegaron con despensa, llegaron con una silla para poderlo bañar y uno ve como Dios, o sea, él es el que obra en este momento. Entonces yo le di las gracias a Dios, le dije a mi papá, papá, ¿te das cuenta? Le dije, de verdad papá, eres un suertudote, porque tú has sido muy alejado de Dios, nunca lo has buscado, siempre has descuidado, hasta tu cuerpo lo has descuidado. Él era una persona que no se cuidaba ni su diabetes. Mi papá tiene 80 años, le dio COVID cuando él pues tenía 80 años, es una persona diabética, hipertensa, pero sin control, nunca se ha tomado ningún medicamento. Dije, papá, ¿te has dado cuenta cómo has sobrevivido? Dios quiere algo en tu vida, quiere que tú, y yo lo creo, o sea, yo creo que Dios quiere que mi papá viva algo diferente. Él vivía con excesos excesos en alcohol, en malos cuidados, que él no le importaba. Él ahora pues ha reflexionado, hasta da consejos de que no tomen, que lo vean, para que no lleguen a estar enfermos de esa manera. Cuando él jamás lo hubiéramos escuchado, nunca nos hubiéramos podido imaginar a mi papá dando un consejo de que no tomes, por favor, veme cómo estoy ahora. No lo hubiéramos visto antes. El que él ha reconocido que es Dios el que le ha dado la salud, el que ha dado la provisión para esta época difícil, porque les comento, llegó la provisión y no precisamente de la familia, fue una provisión por parte de unos vecinos, que son vecinos que aparte ni siquiera viven acá, tienen su casa pero no la habitan, viven en México. Entonces se enteraron y llegaron con esas ofrendas, ¿no? Yo me sorprendí, ¿no? La manera en la que Dios pues tiene ese cuidado, ¿no? Hacia sus hijos. Y hay un versículo que también yo lo oraba cuando mi papá estaba enfermo, que es en Hechos 16:31. Ahí, ¿dónde está? Hechos 16:31, que dice... ya lo perdí. Hechos 16:31. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Y yo decía, bueno, en casa de mis papás, pues quienes hemos recibido a Cristo somos Isa y yo nada más. Y entonces yo decía, bueno, aunque mis papás aún no lo han recibido y creo que lo van a recibir, va a llegar ese día en el que ellos también recibirán y aceptarán a Cristo en su corazón. Llegó ese momento con mi papá. Y entonces yo oraba y cuando mi papá, yo lo veía que pues cuando no podía respirar, que tenía el oxígeno, pues yo oraba este salmo, porque
yo decía, yo creo en el Señor Jesucristo, y si yo soy salva, pues también van a ser salvos ellos. Entonces, es algo que nosotras, pues, como hijas, como mujeres, como esposas, aun cuando nuestra familia aún no ha recibido a Cristo, pues que debemos de creer que nuestra familia también será salva como nosotros que ya tenemos a Cristo. Entonces, creo que algo importante es no olvidar ese tipo de promesas en las que debemos de creer en Él. A veces sí llegamos a tener miedo, obviamente vemos a nuestro familiar en alguna enfermedad o nos encontramos en algún problema y creemos que pues Dios nos ha olvidado, y no es cierto. Dios está ahí. Puede ser cualquier, no sé, a lo mejor alguna prueba que Dios quiere que vivamos, pero no debemos de olvidar que, bueno, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, ¿verdad? Creo que la voluntad de Dios es que mi papá, no sé cuánto tiempo Dios quiere que esté con nosotras, pero ese tiempo yo le he pedido a Dios que fuera un tiempo en el que Él pudiera vivir diferente, no como antes, o sea, que pudiera ver esa diferencia, ¿no? Entre los excesos que Él tenía a lo que ahora vive, el poder sentirse o ver, porque a lo mejor Él no se daba cuenta que nosotras, sus hijas, que su esposa, pues lo puede querer, lo queremos, y que nos importa muchísimo y que estamos con Él, aun cuando a lo mejor hubo en un pasado daños, hubo en el pasado algo que pudo haber lastimado. Ahorita es algo en el que cuando tenemos a Cristo somos diferentes, volvemos a nacer y somos mejores personas. Entonces, eso es algo que Dios me ha mostrado en este tiempo, que pues Él a sus hijos no abandona, que como dice el versículo, si tú crees en Hechos, dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvos tú y tu casa. Entonces, eso es algo que no podemos olvidarnos, que Dios, aun cuando nuestra familia no conoce a Cristo, debemos de creer que va a haber un momento en el que ellos lo van a recibir y también serán salvos. Bueno, pues eso es lo que yo quería compartirles, el ver cómo, bueno, compartirles esas maravillas, ¿no? De lo que Dios puede hacer o hace en nuestras vidas, lo que ha hecho en mi vida, y estoy segura de que si ustedes también tienen esa fe en Él y esa confianza de que Dios puede tomar el control y puede llevarnos a ver cosas maravillosas, a ver la gloria la gloria de Dios en nuestras vidas, una transformación en cada una de las pruebas que Él nos pone, o transformación en nuestras vidas cuando lo recibimos. Creo que es algo que debemos aprender y no olvidarnos. Pues eso es lo que yo quería compartirles, y espero que haya sido de bendición para cada una de ustedes. Y nos vemos. Adiós.